Aleluya, bienvenido a Malte de Estudio Bíblico. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a estos adoradores, verdad? Y adoradoras que vinieron y glorificaron y alabaron y se manifestó la presencia de Dios. Esos son los momentos cuando usted tiene que entregarse y simplemente dejar que el Espíritu Santo se mueva. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy me acompaña el ministro Anthony Delgado a mi mano izquierda, y a mi mano derecha está el diácono Heriberto, que está con nosotros en el día de hoy. Y hoy queremos hacer algo diferente. ¿Podemos hacer algo diferente? Amén, ¿verdad? Queremos tratar algo nuevo, a ver cómo esto va a fluir en el día de hoy. Pero sabemos que Dios se va a glorificar. Tenemos un tema que hemos escogido y queremos romperlo en el día de hoy junto con cada uno de ustedes. ¿Se puede? Amén, amén. Entonces, si usted es tan amable de abrir su Biblia, vámonos al segundo de Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo capítulo 3. Vamos a estar leyendo el 16 y el 17. Gloria sea el nombre del Señor. Joel, the music, aleluya. It sounds better with music. Uf, santo. El ministro, si usted quiere acompañarnos con confianza, siéntese por ahí y deje que Dios lo toque. Dios mío. Fluya, ministro. Dios es bueno. Amén. Todo lo tienen en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Amén. Y los que no lo tienen pueden dirigir su vista a la pantalla, que ahí lo tenemos para ustedes. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, no por mitad, no a media, dice la palabra, enteramente capacitado para toda buena obra. Aleluya. Mira al que está a tu lado y dile: la escritura. Vamos, díselo, dile la escritura. Aleluya, gloria a Dios. Vamos. Tú ves, eso es lo que está hablando. Metió en el fuego ahí. Suéltale un micrófono ahí al ministro. Gloria. Alguien que me tire una foto, que todo se ve lindo aquí. Tanta gloria que hay aquí arriba. Dios mío. Mándame una foto a Deacon Stephanie, por favor. Que le llegue eso express. Dios mío. Amén. Hoy queremos hablar, ¿verdad?, sobre la escritura, la importancia de la escritura. Amén. Entonces hoy nos hemos juntado, le he dado un cargo diferente a cada uno para que traiga lo que Dios puso en su corazón, ¿verdad? Hoy queremos romper lo que es la enseñanza a través de la escritura. También queremos lo que es la reprender a través de la escritura. Y también queremos traer lo que es corregir a través de la escritura. Y también para la instruir en la justicia, también a través de la escritura, para al fin ser siervo de Dios, ¿verdad?, enteramente capacitado para la buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 es un pasaje hablado sobre la importancia de la escritura y su útil para la vida cristiana de cada uno de nosotros. En este pasaje podemos ver el apóstol Pablo que está hablando con su discípulo Timoteo. Esta carta se la está escribiendo a Timoteo acerca de la importancia que es la palabra de Dios en la vida de un cristiano, ¿verdad? Timoteo tenía un grupo de personas que él estaba encargado de ello, y este grupo de personas que Timoteo estaba preocupado porque había ciertas personas que estaban dando una doctrina, estaban enseñando cosas que no iban de acuerdo con la palabra de Dios. Y Pablo, viendo, lo aconseja y le escribe esta carta, segunda de Timoteo, a Timoteo, diciéndole: oye, mantente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Lo que significa que la palabra de Dios es escrita a través de hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? La palabra de Dios viene siendo escrita por los hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios se mueve a través de los escritores humanos para comunicar su verdad y su voluntad a través de la humanidad. Esto es lo que hace la Biblia. Se considera como una fuente de autoridad
para los cristianos y un recurso para nuestra fe. Amén. La palabra de Dios es autoridad y es un recurso para nuestra fe. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Además, el apóstol Pablo dice que las escrituras son útiles para 4 principales propósitos. Y esos 4 propósitos lo queremos debatir hoy aquí, lo queremos hablar, como usted quiera ponerlo. Y número 1 de ellos es enseñar. Diga conmigo, enseñar. ¿Verdad? Número 2 es reprender. Diga conmigo, reprender. Y número 3 es corregir. Y número 4 es instruir en la justicia, para que finalmente nos enseñe cómo vivir en la justicia y rectitud antes los ojos del Señor. Entonces, para aquellos que están cogiendo nota, anoten estos 4 puntos, ¿verdad? Anoten el versículo bíblico que estamos hablando, ¿verdad? Como estos 4 propósitos principales de la Biblia: enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia. La escritura nos ayuda a ser completamente, no a mitad, no a media. Nos enseña con estos 4 puntos, ¿verdad?, cómo ser capacitado para hacer la obra de Dios. Entonces, con estos 4 puntos que nosotros lo cojamos con la palabra de Dios, cada persona que tiene estos 4 puntos está preparado para hacer la obra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Y nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Oye lo que dice Salmo 119, versículo 105. Salmo 19, versículo 105. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mis senderos. La palabra de Dios es lo que nos ilumina, lo que nos hace caminar por el camino correcto. Cuando tú caminas en este caminar, en este mundo, de acuerdo a la palabra de Dios, es una luz alumbrando. Por eso que el Señor nos compara y nos dice que nosotros somos luz en medio de la tiniebla. Porque su palabra anda con nosotros. Él anda con nosotros. Por eso es que la enseñanza a través de la palabra de Dios es necesario, oye, para cada uno de nosotros. Alguien pregúntame por qué. Alguien me dígame por qué. Porque la enseñanza es una responsabilidad para cada uno de nosotros como cristianos. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia. Un ejemplo que me trae que la enseñanza es un mandato del Señor, lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 al 20, donde dice que Jesús le da un mandato a su discípulo y le dice: id y hacer discípulos de todas la nación, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, y enseñándole a obedecer todo lo que le he mandado. Es una enseñanza del Señor que nosotros debemos usar la palabra del Señor para enseñar a otro. Y podemos ver que en este mandato de enseñar continúa hoy en día. Nosotros como cristianos de la palabra de Dios, cuando somos instruidos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que enseñar al vecino, al que no conoce, al que no sabe. Comenzamos a hablarle del Señor, a enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice. Es una responsabilidad como cristiano de enseñar a otros sobre la fe y los mandamientos de Dios. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, que es el primer propósito del apóstol Pablo a Timoteo, este es el primer, ¿verdad?, principio que vemos. Tenemos que entender que la enseñanza debe de ser basada en la escritura. Dile al que está a tu lado: la enseñanza que tú le vayas a enseñar a alguien debe de ser basada en la escritura. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para ser útil para justicia, al fin de que de cada uno de nosotros, siervos de Dios, estén completamente capacitados para toda buena obra.
Por eso necesitamos entender que la enseñanza que no es basada en la escritura o en la palabra de Dios puede ser peligrosa o no va a ser útil para nada, no va a tener poder, no va a tener acción. Nada va a suceder. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios. Porque una persona que no enseñas, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, una persona que no enseña a través de la palabra de Dios, lo único que puede hacer es traer una confusión, puede traer un mensaje erróneo, o puede confundir al pueblo de Dios con una enseñanza errónea. Y no vas a ver un resultado de Dios o no va a ver a Dios moverse porque no está respaldado con la palabra de Dios. Entonces tenemos que enseñar con la palabra de Dios. Pero cuando tú enseñas con la palabra de Dios, tú marcas la vida de la persona. Escúcheme bien. Cuando tú usas la palabra de Dios para enseñar, para demostrar, para poder hablar con alguien, usted marca la palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de su palabra. No porque tú eres un ungido, no porque tú eres grande. No, porque tú estás usando la palabra de Dios. Y por tú usar la palabra de Dios, tú vas a ver la manifestación de Dios. Tú vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Por su palabra. Porque es con su palabra que tú estás enseñando. Amén. Cuando tú enseñas con su palabra, tú entiendes lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12. Oye lo que la palabra dice en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es vida y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oye, qué tan fuerte es la palabra de Dios, que hasta los pensamientos, discierne los pensamientos y la intención de tu corazón. La palabra de Dios es una alma poderosa. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es una alma poderosa. No sé si me entienden, pero en el mundo de los elevadores, vámonos para el mundo de los elevadores, le voy a llevar un poco a donde yo trabajo, en mi área. Yo trabajo construyendo elevadores, ¿verdad? Y en el elevador me dan un hoyo, un shaftway, y este hoyo está vacío. Yo tengo que construir el elevador ahí. Pero para que el elevador pueda moverse a la velocidad que yo quiero que se mueva, para que el elevador pueda pararse en las paradas que yo necesito que el elevador se pare, el elevador tiene un control, y ese control viene siendo el cerebro del elevador. Pero para que el control pueda trabajar, el control viene con un menú, y ese menú me va a explicar a mí cómo yo tengo que arreglar los parámetros en el elevador para que el elevador pueda correr. Es lo mismito con nosotros. Dios nos crea a nosotros para nosotros movernos en una capacidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, para nosotros avanzar en un nivel de gloria, para nosotros movernos en el propósito que Dios ha diseñado con nosotros. El problema es que no estamos usando el manual que Dios nos ha dado. Pregúntame cuál es ese manual. Pregúntame cuál es ese manual. La palabra de Dios. Porque cuando tú comienzas a usar la palabra de Dios, tú comienzas a moverte basado a la palabra de Dios y comienzas a caminar en el propósito que fuiste diseñado y creado para moverte. Entonces muchos de nosotros estamos toqueados, queremos fuego, queremos coro, queremos ver el poder de Dios moverse, pero no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios. Entonces, hasta que no nos pongamos de acuerdo y digamos, espérate, el fuego es bueno, pero la palabra de Dios es el que me va a dar fuego. El poder de Dios se va a mover, pero cuando yo abra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a enseñar a mí lo que yo tengo que hacer para que el fuego desciende. Si tú no preparas el altar, el fuego nunca va a bajar. Ay, Dios mío. Entonces, la palabra de Dios te va a explicar cómo preparar tu altar, para que cuando Dios diga ahora es que voy a bajar el fuego pueda descender.
Déjalo suave, Gabriel. Come on, Pastor. Come on. Tenemos que abrir el libro, tenemos que comernos el rollo, porque el rollo es que nos va a comenzar a llevar cerca de Eran. Date cuenta que cuando tú cometes algo malo, pero cuando tú lo cometes, tú te das cuenta que en la palabra te decía que no se podía hacer. Entonces cuando tú lees rollo y tú comienzas a comerte la Biblia, tú dices, espérate, yo leí que yo no podía hacer eso. Tú lo acabaste de hacer, entonces ya comienza el Espíritu Santo a atacarte. Comienza el Espíritu Santo a dejarte saber que lo que tú cometiste no era correcto. Entonces ahí comienza tú a pedir perdón. Por eso que lo que te gustaba, cuando tú comienzas a hacerlo y después que te arrepentiste, ya tú no lo puedes hacer de la misma manera. La nota que tú te dabas antes ya no te puede dar la misma nota que te daba antes. El humo que tú te bebías, alcohol que te daba antes, ya no te da la misma nota. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está trabajando en ti. Ya hay parámetros en tu vida que Él ya ha movido, que ya no te deja volver a ser la misma persona que tú eras antes. Eso sucede con la palabra de Dios. También necesitamos entender que la enseñanza debe de ser llevada a cabo por aquellos que están capacitados. Este es un punto bien. Tenemos que poner atención. ¿Cómo es eso? Sí, porque no todo el mundo puede venir a decir yo quiero hablar de la palabra. Porque no todo el mundo está capacitado para hablar de la palabra. Come on. Entonces tú no puedes entregar algo que tú mismo no estás seguro de lo que tú vas a entregar. ¿Me están entendiendo? La palabra dice en Tito 1:9, dice que los ancianos o los líderes de la iglesia deben de ser retendedor de la palabra, fieles tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y refutar a lo que la contradicen. Amén. Cuando te enseñan la palabra de Dios y tú retienes la palabra de Dios, cuando alguien trata de enseñarte algo que no es, con sana doctrina, tú vas a poder defender lo que tú entiendes que es correcto. Por eso que yo digo que no todo el mundo puede. Por eso que tenemos que estar, los maestros deben de estar calificados, preparados para enseñar la palabra de Dios. Si usted no está preparado para enseñar o para hablar del tema de la palabra de Dios, busque primero prepararse. Busque conocimiento, pídale a Dios sabiduría, ¿verdad? Sobre la palabra, para que cuando usted hable de la enseñanza, la palabra de Dios tenga respaldo de Dios en tu vida. Yo me recuerdo un testimonio y lo voy a decir rápidamente. Estábamos evangelizando en la calle, estábamos regando tratados, y por eso que bueno, ¿verdad? Tú saber de la palabra de Dios, porque si no cualquiera te puede engañar. Tenemos que ser instruidos. A mí me instruyeron en lo que es la palabra de Dios. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién fue que murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué Dios es Jesús es el camino, la verdad y la vida? Entonces estamos regando tratados. Y llega un hombre en una bicicleta, tiene un gorro que dice Jesús. Yo dije, wow, este tiene que ser cristiano. Hermano, Dios te bendiga, toma el tratado. Y el hombre me mira y me dice, ¿eso de María? ¿Cómo así de María, mi hermano? Usted está más confundido que el Papa. Y me dice, no, porque María es la que salva. Si yo no conozco de la palabra, me engaña. Y yo le dije, mi hermano, déjeme explicarle. Usted me da 2 minutos para explicarle. Mire. María fue el instrumento que Dios usó para traer a su hijo aquí en la tierra. Y le damos su respeto y su honra a ella por Dios usarla, pero la madre de Jesús. Pero el verdadero camino se llama Jesús. El que te puede salvar se llama Jesús. Dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, perdóname, pero tú estás erróneo. Le enseñé algo ahí, en esos par de minutos ahí. Entonces, si tú no tienes la capacidad, si tú no estás preparado, cualquier persona que venga y te hable te va a confundir tu creencia. Y nosotros tenemos que creer en lo que creemos. Amén. No puedes dejar que nadie te confunda. Entonces, ¿qué hace este hombre? Este hombre no quería oírlo. Coge el tratado y me lo tira. Y me dice, María es la que salva. Cogió su bicicleta y yo tranquilo, con mi sana doctrina,
le dije, que Dios te bendiga y Dios te guarde y que tenga misericordia de ti, que no te lleve un camión y te choque. Esa parte no la oyen, ¿no? Porque tú me entiendes, tenemos que guardar, aunque nos rechacen, aunque no digan mala palabra, aunque no quieran aceptar la verdad, pero tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. La enseñanza, ¿verdad?, debe llevarse a cabo con amor y paciencia. Cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, debe llevarse con amor y paciencia. Debemos entregarla, ¿verdad?, a la persona, dejándole saber que la palabra de Dios es amor, que enseña, ¿verdad?, que quebranta, que rompe. Jesús mismo predicaba con amor y paciencia. Jesús mismo se le acercaba al pecador y le predicaba con amor y paciencia. Él no lo rechazaba, no lo echaba a un lado, se acercaba, lo tocaba. Lo que la gente rechazaba, Jesús lo amaba, se acercaba a ellos, porque él entendía que el evangelio que él estaba predicando era amor y paciencia. Entonces nosotros no somos ningún superhéroe para querer, porque sabemos un chin de palabra, quería venir a corregir personas. No, tranquilo, que si Jesús, que era el Hijo de Dios, predicó con amor y paciencia, ¿qué somos nosotros? Entonces vamos a demostrar ese amor a la persona, predicar con ese amor y paciencia. Colosenses 3:12, 13, ¿verdad? Dice, vestíos pues como escogido de Dios. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Amén, ¿verdad? Santo y amable, de extraña misericordia, extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros. Oye eso, perdonaos los unos a los otros. Si alguien tuviere queja contra otro, dele la manera que Cristo os perdonó, así también hacer con ellos. Entonces, en el pueblo de Dios, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Nos enseña, ¿verdad?, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esto nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña la importancia de la fe. También nos enseña el poder de la oración. ¿Cuánto vimos el martes el poder de la oración? Amén, 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 ¿verdad? También nos enseña, ¿verdad?, el perdón, cómo nosotros debemos perdonarnos nosotros. Oye, la palabra de Dios está llena de enseñanza. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abrir la Biblia para poder ver la enseñanza. Pero no tan simplemente la enseñanza, pero la palabra de Dios también trae reprensión. Entonces, el ministro Heriberto va a hablar de eso ahora. Está aprendido, está aprendido. La parte fuerte me toca a mí. Fluye. Porque a quién le toca, a quién le gusta la reprensión o ser reprendido. Alabado sea el Señor. Santo sea Dios. Pero cuando se habla de represión, se habla de una persona que el que va a reprender debe ser la persona que vaya directamente, que apunte directamente el error o el pecado. Dios mío. O el comportamiento que no se aprueba. Se pusieron serios. Alaba. Sí, porque Pablo era bien celoso con su enseñanza. ¿Sabe? La enseñanza de Pablo, él la recibió directamente de Dios. Cuando venía por Damasco, se le presentó al mismo Jesús. Dios mío. Y el mismo Jesús le habló. Y Pablo era bien celoso con lo que él enseñaba. Y cuando él enseñaba algo y él se iba a otra misión, él siempre se mantenía en contacto con las personas o con el grupo que él enseñaba. Amén. Él se mantenía en contacto con los Gálatas. Y tuvo que reprender a los Gálatas porque después que él enseñó a los Gálatas de que la salvación es de Jesús, y cuando se fue, pues entraron unas personas que eran engañadores. Porque entre el pueblo siempre hay alguien que engaña. Hello. Amén. Siempre hay algo que pasa. Entonces, pues Pablo pues tuvo que reprender a los Gálatas, a la misma gente que le enseñó, los tuvo que reprender.
porque vinieron un grupo, una persona y le dijeron a los Gálatas que no se podía tener salvación solamente en Jesús, que se necesitaba mucho más que eso. Wow. O sea, que tenían que seguir también la circuncisión. Tenían que seguir todas las reglas del Viejo Testamento. Y además de eso, pues entonces Jesús. Y Pablo lo tuvo que reprender. Dice, no, eso no es así. Y lo hizo directamente. ¿Sabe? Él lo confrontó. Porque cuando se reprende es confrontar. Come on. No es algo bueno para el que lo hace y no es bueno para el que lo recibe. Pero es necesario en el pueblo de Dios. Amen. Amen. Es bien necesario en el pueblo de Dios y él lo hizo. También tuvo que reprender a los corintios. Wow. La reprensión o el reprender se debe de hacer siempre examinándome yo mismo primero antes de reprender a alguien. Repite eso. Yo me debo de examinar primero yo. Cómo yo estoy andando, cómo yo me estoy comportando antes de apuntar el dedo a alguien. Dios mío. Porque esa es el reprender. Estás apuntando algo que no se aprueba. Se está apuntando directamente un comportamiento que no es bueno. Alabado sea el Señor. Y cuando se reprende, me debo examinar yo mismo cómo estoy, cuáles son los motivos por cual yo estoy reprendiendo. Come on. Porque si mis motivos son erróneos, porque hay personas que no corrigen correctamente, Wow. no reprenden correctamente. Dios mío. Y este es el fundamento, este es el mínimo, este es lo que nos enseña a nosotros cómo vivir y cómo reprender. Dios mío. La mejor manera de cuando una persona no está bien es reconocerse él mismo, reprenderse él mismo. Si él se reprende él mismo, nadie lo tiene que reprender. Come on. Aleluya. Hay una manera correcta en la Biblia, que la Biblia enseña de cómo reprender. Come on. Aleluya. Porque si no sabe reprender, es posiblemente que esa alma se pueda perder. That's right. Y no estamos reprendiendo para que alma se pierda. Estamos reprendiendo para que la persona viva mucho más mejor, Santo. viva más bien. That's Santo right. sea el Señor. Aleluya. Cuando se reprende, se debe de reprender con amor. Se debe de reprender con amor. Siempre mirando yo mismo que yo no vaya a reprender a alguien y que después que yo reprenda a esa persona por el mal comportamiento, que yo mismo venga a ser reprendido. Wow. Pablo lo decía de esta forma: una cosa yo hago, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que después que yo he sido heraldo para otros, santo sea el Señor, yo mismo venga a ser eliminado. Dios mío. Eso entonces se tiene que hacer con amor, alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo es que se hace? Si alguien quiere ayudarme, abre el libro de Mateo, una mano, alza para arriba, Biblia, ¿tienen Biblia? Dios mío. ¿Qué es lo que pasa aquí? Matthew 18, maybe you didn't understand in Spanish. Matthew 18, Alguien, un valiente que lea eso. verse Ahí. 15, alguien que lo lea. Dios mío. La manera correcta, cómo reprender. Mateo 18, versículo 15. Léalo. Oh, ¿cómo? Espérate.
Alza la voz un poquito más, hermana. ¿Cómo dice eso? El micrófono, el micrófono. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende entre tú y él solos. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Tú y él Entre solos. tú y él solo. Ok. Solos. Si te escucha, Dios mío. si te escucha, has ganado a tu hermano. Si te escucha, Has ganado a tu hermano. léeme el otro que sigue. Sigue ese mismo verso para abajo. El 16. El 16. Ok, hold on. Wow. Sorry. Dice, mas si no te oyere, Si no te oyere, toma aún contigo a 1 y 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. alabado sea el Señor. Santo sea Dios. Rómpelo, rómpelo. Pero ¿por qué le diste la Biblia? Yo tenía que seguir. Hermana, ayuda que el otro versículo, ¿qué dice el otro versículo? Ahí mismito, por abajo. De cierto os digo que todo lo que estéis en la tierra. No. Me fuiste muy para abajo. Oh, si no los oyes en ellos, dilo a la iglesia. Y Wow. si no lo oye la iglesia, Wow. tenle por gentil y publicano. Wow. Santo Corregir y sea el Señor. publicarlo. Tenlo por gentil o publicano. Dios mío. Llámalo a solas. Habla con él a solas. Habla con ella a solas. A solas, tú y tú. Él y él, ella y ella, a solas. No sea ligero en reprender delante del público. A Dios no le agrada. Dios mío. Hay una manera de hacerlo. Wow. Este es el manual. Si usted se puede enamorar con la Biblia, si usted se pudiera enamorar con este libro, santo sea el Señor. Habla con él a solas. No importa lo que él ha hecho o ella ha hecho. Amen. Habla con él a solas. Amen. Llámala para el lado. Vete al baño con ella. Vete a la yarda. Sal de la iglesia. Mira, tengo que hablar contigo. Come on, deacon. Y si no te escucha, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llévate 2 o 3. como yo soy un hermano de la iglesia y como no me escuchó, yo busco a un hermano o otro hermano más y me vengo yo, vente que tenemos que hablar con fulana, tenemos que hablar con el hermano, con la hermana, ven conmigo. Ay, ¿Por santo. qué se hace de esa forma? ¿Por qué? Porque entonces hay testigos y cada palabra entre 2 o 3 será establecida. Dios mío. Alaba. Ahora hay testigos, ¿ves? Así es, come on. Entonces, si la persona, después que yo busqué mis 2 hermanos para ir a reprender, a confrontar, y si no me escucha, ¿Qué hacemos? entonces, ¿qué yo hago? Lo que estoy tratando de evitar, voy a hacer todo lo posible de evitar que él sea confrontado delante de la iglesia. Wow. Come on. Ese sería el último paso. Pero, como no nos escuchó, ahora tengo que hablar a la iglesia. Wow. Eso es así. Come on, deacon. Ahora la iglesia, juntos, vamos a hablar con la persona. Y si la persona no nos escucha, la Biblia dice que tenlo por qué. Tenlo por gentil, publicano. En otra palabra, una persona irreprensible. Una persona que no se puede venir a la iglesia, se sienta, escucha, pero una persona así no se le puede dar parte. Sentado.
Disciplina. No se le puede dar ni micrófono. Dios mío. No. No se puede hacer. Come on, Deacon. No se puede dar ni el instrumento. Dios mío. No lo puede hacer. Imposible. Wow. Imposible. ¿Cómo son? Es que la iglesia tiene un fundamento. Tiene una cabeza. La cabeza es bien ordenada. Se llama Jesús. Amén. Así es. Alaba. Con esto termino. Dios mío. Habla, Deacon, habla, vamos. Alabado sea el Señor. Fluye. En la Biblia se habla de un hombre bien conocido, David. Todos sabemos la historia. Cometió adulterio y muerte. Hay otra cosita ahí que cometió, pero Dios mío. eso se entiende cuando se extrapula la Biblia. Amén. Estudien, Se estudien. extrapula cuando se le saca el jugo Saca el a la jugo. Biblia. Dios mío. ¿Ah? Extrapular, Exprime. sacar lo que está escondido, Dios que mío. Dios revele lo que está escondido. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y cuando tú empiezas a extrapolar la Biblia, tú dices, wow, eso está ahí. Sí, está ahí, pero está escondido. Eso solamente se le revela a aquellos que buscan la palabra de Dios, que están enamorados. Dios mío. See, because there was a violation there, a sexual violation. Rape, está ahí. Was murder, Come on, come on, adultery, come on. and rape. My God. Usó su poder. David usó su poder para abusar de una propiedad que tenía dueño. Dios mío. Alaba. Mal comportamiento se tiene que reprender. Wow. Wow. Y hay manera de reprender. Se debe de reprender con amor. Come on. Y cuando todo ya estaba preparado, todo estaba lindo, dice que Bathsheba, ya el esposo estaba muerto, y después de darle sepultura y llorar por el hombre, llorar por el esposo, rápidamente que se terminó el lloro, David la mandó a buscar y la cogió como esposa. Dios mío. El pecado bien tapadito, todo bien en secreto. Fluye. Nadie sabía nada. Fluye, fluye. Nadie sabía nada, todo estaba bien tapado, bien escondido. David salió con la de él, Alaba. el nene lindo. Dios mío. There is no nene lindos in the house of God. Come on. Se fueron todos los papitos. No hay nenas lindas en las casas del Señor. Dios mío. Santo sea el Señor. Dale fuerte. Hay guapas. Gloria, nombre del Señor. Pero estoy tratando de sacar cómo David fue confrontado. Después que ya estaba todo escondido, David y su esposa bien ahí calientito, viéndose cada noche. Alabado sea, nadie supo nada de la muerte, nadie supo nada del adulterio. Y David ahí con Bathsheba, ahí todas las noches, calientito, con sábana o sin sábana. Alabado sea el Dios Señor. mío. Ese David no era fácil. ¿Ah? David no. Pero como había un Dios, y Dios no estaba alegre, porque la Biblia expresa que todo lo que David hizo, lo hizo en secreto. Wow. En secreto. Nadie sabía nada. O sea, hay gente que se van. Uno no sabe en dónde están. Y después quiere venir a la iglesia, coger el micrófono, profetizar y todo. No sabe dónde fueron. Bueno. No tienen pastores, no tienen nada. Dios mío. Y quieren profetizar. ¿Qué es esto? Habla. Quieren enseñar. Habla. Desaparecido por un año. No lo ven. Habla. Dios mío. Quieren enseñar. La música empieza y rápidamente el Espíritu Santo dando otras para acá, y cuando vienen bien están profetizando. Wow. Se pusieron serios. Usted me profetiza a mí así.
Después que usted me profetiza, ¿sabe lo que yo le voy a preguntar? Dígalo, dígalo. ¿Cómo se llama su pastor? Ay, 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 ay. ¿Dónde usted se congrega? ¿Dónde usted se congrega? Está rescarriado 7 veces. Bueno, bienvenido a Marte Testimonio. Con Amén. amor te Dios digo, mío. mami, te la voy a aceptar la profecía. Dios mío. Pero dime cómo se llama tu pastor. ¿Cuál es el nombre de tu iglesia? Wow. Porque yo tengo que hablar con el pastor a ver tu comportamiento para yo aceptar esa profecía con mucho más ganas. Alabado sea el Señor. Wow. Pueden decir amén, que esto lo hago con amor. Vamos. Esto con amor. Es que yo me emociono. Alabado sea el Señor. Déjese usar, déjese usar. Me emociono. Y cuando ya todo estaba preparadito, todo estaba bien, Dios manda a Natán, al profeta, vete y habla con David. Porque yo no estoy agradecido de nada de lo que él ha hecho. Vete y habla con David. Mandó al profeta a hablar con David. Santo. Y en esos tiempos, los profetas tenían mucha autoridad. Come on. Mucha autoridad. Dios mío. Llevaban vida con ellos, pero también llevaban muerte. Sí. Le hacen a cuando Saúl hizo lo que no tenía que hacer, cuando el profeta Samuel llegó, ¿qué fue lo que hizo con el rey? Wow. Que Saúl lo salvó porque que era, y no, queremos enseñar la misericordia de Dios y por eso lo salvamos. No, David dijo, Dios dijo que mataran todo. Dios le dijo que mataran todo, pero entonces no lo hizo así. Cogió las vacas más lindas, cogió el becerro más gordo y al rey, pues parece que era lindo, no sé, no lo mató. Y cuando llega el profeta, Qué listo. Dios mío. cuando oye el profeta y sabe esas noticias, dice, sácame ese rey para acá afuera, sácamelo. Que sonó esa vaca ahí. Chacho, sí, todo el sonido. ¿Qué es ese sonido que yo oigo? ¿Dónde vienen todos esos sonidos? Pues tú sabes, guardamos el becerro más lindo porque le tenemos que sacrificar a Dios. Pues lo más bueno para Dios, no, Dios no mandó eso. Dios dijo que matara todo. Dios mío. Oyó el sonido y también dijo, y a ese que tiene que yo lo mandé a matar, como no lo mataste tú, tráelo para acá afuera. Wow. El profeta cogió la espada y lo hizo pedazo. Alaba. Dios mío. Ay, santo. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando Natán vino a hablar con David, traía vida con él, pero también traía muerte. Wow. Y le vino y le habló. Le habló a David y le dice a David, David, había 2 hombres en una ciudad. Wow. 2. Uno era rico y el otro era pobre. Santo sea el Señor. El rico tenía ganado, tenía vaca, tenía de todo. Y el pobrecito, que es pobre, tenía más que una sola corderito, el little lamb. Just a little lamb. Que la había comprado, la había nutrido, comía con él, dormía con él, la tenía como una de sus hijas. Y vino un caminante, a traveler, y vino a la casa del hombre rico que tenía todo, y un vez del hombre rico coger una de sus tantas corderos que tenía y matarlo y darle un guiso para el caminante. No lo hizo así, sino fue a donde el hombre pobre y le cogió el único corderito que tenía y se lo mató para darle de comer al caminante. David, ¿qué tú harías con ese hombre? Y David se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y tiene que pagarle ese corderito 4 veces más. Y Natán le dijo, David, ese hombre eres tú. Wow. Dios mío. Salió a la luz. David, ese hombre eres tú. Come on. Lo reprendió, lo apuntó. Lo único que salvó a David, que se arrepintió. Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Wow. Santo. Aleluya. Pero tuvo que ser reprendido
Wow. Alabado sea el Señor. Y ustedes conocen esa historia mejor que yo. ¿Cuántas veces la han leído? Ahí es donde salió el Salmo 51 de David. Porque he was broken. He couldn't even sleep at night. There's two things I don't wish on nobody, to me personally. Hay dos cosas que yo no le deseo a mi peor enemigo. Una es la adicción y otra es el adulterio. Dios mío. Alaba. Come on. El que tenga oído que escuche. Amén. So, no nos podemos, cuando nos reprenden o viene la reprensión, cuando se va por la iglesia por eso, es una persona muy débil. You'll be a weak person to leave because of that. Dios no te reprende para que tú te vayas. Dios te reprende para que tú te quedes. Y para que crezcas. Y que hagas las cosas como se deben hacer. Pero cuando se reprende, que suena las dos cosas igual, también se corrige. Porque si se prende algo malo, también enséñame cómo hacer lo bueno. El hermano con nosotros. Nos ponemos de pie y terminamos. Nos ponemos de pie y terminamos. Sigo paro. Vamos a dejarlo para el próximo martes entonces. Lo dejamos para el próximo martes. Part 2. Continuamos el próximo martes. El que quiere seguir aprendiendo, vamos a hacerlo el próximo martes. Y una de las cosas que, pastor, me está encantando para terminar y concluir es como el sistema de que estamos educando a nosotros, porque nos estamos educando. Dice la Biblia que somos hierro afila a hierro. So, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, yo estoy siendo edificado. Yo me estoy gozando lo Amen. que Él Amen. está viviendo. Amén. Porque es como el pastor dijo anteriormente, cuando nosotros aprendemos, nos metemos a leer la escritura, el que no se goza leyendo la Biblia tiene un problema. Come on. Tienes que disfrutarla. Tienes que disfrutarla, tienes que vivirla, tienes que experimentarla. Mira, yo me la he gozado tanto que el vivir la palabra del Señor es bien importante, porque eso es lo que nos nutre a nosotros. Entonces, lo que se nos está enseñando hoy, y yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas y vamos a darle micrófono porque para que así hagan preguntas, es que puedan entender el propósito de la palabra del Señor en nuestras vidas. Dios mío. Y muchos de nosotros, y no es mi parte, pastor, perdóname. No fluye. Pero Lo estamos dejando con hambre para sí, que venga. hay que darlo con hambre. No se va a hablar de los otros dos. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? Venga el próximo martes. Cuando hablamos de la palabra del Señor, es que lo que ellos dijeron, en conclusión de lo que ellos dijeron, es ponerlo en obra. Amén. La pregunta de los mil chavitos es, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué podemos tomar de esta enseñanza que ellos dieron? Ya sabemos que la palabra es que, pastor, ¿es útil para qué? Para enseñar y reprender. La palabra de Dios, la escritura. Ese es el martes. Entonces, el próximo martes vamos a hablar de la corrección y útil para la justicia. No se sabe lo que pueda pasar aquí. No se Les sabe. invitamos. Cuando viene a ver hasta el obispo, lo metemos en este fuego aquí. Sí, porque yo soy así. Cuidado si la pastora Katy termina llegando aquí. Sí. Entonces, yo quiero que cuando usted venga a la iglesia, usted venga con esa hambre de querer aprender, de querer conocer, ¿verdad? Yo oí a alguien que me dijo una vez, yo quiero meterme más profundo. Y cuando yo oí que la persona dijo eso, yo dije, wow, ya se acaban los mensajes de estar emocionando gente. De que viene tu bendición y que va a bajar un ángel y que Dios te va a tocar y que
Ya esos mensajes, ya, ministro, hay que soltarlo ya. Hay que soltarlo y meternos en la palabra, la escritura, romper, que Dios revele cosas, que Dios hable, que Dios nos confronte, nos rompa, nos quebrante, nos desbarate y después nos restaure otra vez. Es que lo que pasa es que mucha de la gente están acostumbrada a beber leche todavía Pastor. y no están para verdura. ¿Sabes? Ah. Cuando se le da verdura, como que se trangantan y no pueden de eso. Una de las cosas es que en mi interior, yo creo que cada persona que está aquí adentro, voy a hablar de los que están aquí adentro, Fluye. tienen algo de ofrecer y dar. Amén. Amén. Creo que tienen unos talentos tremendos. Amén. Aleluya. Ah, tienen unos dones. Tienen para aportar. Y si los que están aquí nos sometemos correctamente a la enseñanza de la Biblia, esta iglesia explotaría, alabado sea el Señor, con las almas, con los testimonios, porque recuérdese, una cosa es enseñar, predicar, pero nos están mirando. Y cuando miran y ven cosas buenas, alabado sea el Señor, especialmente de personas como nosotros que conocemos la calle, conocemos el mundo, alabado sea el Señor, pues entonces muchos más son tocados, alabado sea el Señor. Es para la intención de la reprensión o de la instrucción, es para uno crecer, alabado sea el Señor. Amen. Hoy yo estoy bien, pero mañana no sé la vuelta que el mundo me puede dar. Y puede estar usted ahí para mí mañana, alabado sea right. Dios. Santo, someta lo que usted tiene, sométaselo a Dios, alabado sea el Señor. Y la Biblia, esto, ore y dile, Señor, dame amor por tu palabra, que right. yo la pueda escudriñar, porque todo se hace con el manual. Come on. Aleluya. So, si alguien tiene una pregunta, este es el momento de lo que, si tiene una duda o quiere hacer esa pregunta para poder entender lo que estos dos temas que se ha tocado, levántese, queremos escuchar sus preguntas. So, este es el momento, no espere a salir que el pastor, pero explíqueme, no, este es el momento, porque aquí nos vamos a educar uno a los otros. So, ¿alguien tiene una pregunta? O si Creo quiere que el esperar un segundito. Yo quería decir algo rapidito. Va a fluir, va a A lo fluir. que tengan preguntas, dame un segundito. Fluye, Sé que ministro. se está poniendo tarde, pero una cosa que dijo nuestro diácono y nuestro pastor básicamente es, estamos viviendo un tiempo que la iglesia también se ha conformado como el mundo. Wow. Y hay una palabra que se dice que es en inglés, no sé cómo decirlo en Fluye. español, y se llama hypersensitive. Dios mío. ¿Qué es eso, ministro? Y básicamente que la gente tan sensitiva que todo le molesta. So, la iglesia se ha conformado a dejar, a hacer que la gente se sienta bien en la iglesia y no predicar la palabra que le debe dar. Dios mío. Y se ha conformado a esa forma. Mientras tanto, si pudiéramos ver en la historia, cuando Jesús estaba en el pozo de agua con la mujer, ¿verdad? Te enseño. De eso iba a hablar. ¿Verdad? Fluye, fluye. Cuando Jesús la arrepintió, lo hizo de una forma que ella pudo reconocer que le hablaba a ella era el Hijo de Dios. Come on. Fue algo que no le faltó respeto. Le habló a ella a sola, pero le habló a ella con la verdad. Amen. So, la verdad le puso a ella a reconocer que, espérate, él le puso a ella, no sé cómo se dice para yo, pero Fluye inglés. lo hizo. No, I'm trying to do it in Spanish. I need to sacar the rust out of it. Ella pudo reconocer que el estado de pecado que ella estaba viviendo. Él no la hizo a ella sentir mal, solamente le hizo reflexionar en la vida que ella estaba viviendo. Yo como maestro, y yendo un poquito a la enseñanza, yo soy maestro de escuela primaria, ¿verdad? Elementary school. Y yo doy clases del kindergarten hasta cuarto grado, right? Fourth grade, right? From kindergarten to fourth grade. Y una cosa que yo he aprendido enseñando a los estudiantes míos es básicamente que cada estudiante son diferentes. Algunos
tienen, nosotros nos llamamos IEPs, que tienen situaciones que no pueden aprender, leer, lo que sea, ¿verdad? Hay otros que son inteligentes, que agarran la cosa rápida, ¿verdad? Y como maestros tenemos que enseñar a esos estudiantes cómo comprender la cosa que un estudiante regular puede hacer. Amen. So, cuando vemos, cuando tú pensaste hablar, pastor, sobre la enseñanza, antes de enseñar a una persona hay que ser un estudiante primero, Amen. ¿verdad? Amen. Sí, si no somos un estudiante, nunca podemos llegar a un nivel de profesor. Correcto. So, como nosotros como cristianos tenemos que reconocer que Dios, si lo vemos a nosotros como los niños, todos nosotros aprendemos en diferentes formas y maneras. Pero si estamos aprendiendo sobre la misma cosa que es de un maestro, del profesor de los profesores, ¿verdad? Que Dios, Jesucristo, Él nos va a enseñar a nosotros cómo comprender y cómo poder establecer su palabra en nuestra vida, ¿verdad? Como estudiantes, ¿qué hacemos? Leemos libros, pero cuando estamos buscando de Dios, estamos enseñando la palabra de Dios, hay algo más profundo, algo espiritual que trae un cambio. Pero en medio de ese cambio también hay un testimonio, Come on. una relación que nosotros podemos crecer como creyentes para que podamos hacer algo, un testimonio que la gente pueda ver la diferencia, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así tú puedes enseñar a las personas solamente con tu testimonio primeramente. Porque la palabra dice que por los frutos lo conoceremos, Amen. ¿verdad? Amen. Y como estudiante, a que tú estás aprendiendo, ¿qué pasa? El conocimiento empieza a crecer. Pero en el espiritual también, si lo vemos así, si estamos buscando de Dios, lo más que buscamos de Dios, Dios nos va a hacer nosotros reconocer lo que tenemos que cambiar para que un día podamos estar, como Pablo dijo, no sé, el versículo se me fue. Fluye. Él dijo, no, otra parte, espérate. Déjalo que fluye. Él dice, cuando un nuevo convertido entra a la iglesia, no puede a predicar todavía o tomar parte porque tiene que ir por un proceso. Amén. Y eso es el proceso del estudiante, ¿verdad? You have to do your time in order para estar, ¿cómo dice? Preparado para enseñar, pero básicamente no es solamente enseñar, es predicar. Ser un ejemplo verdadero de que lo que Dios hace, ¿verdad? Tenemos que ser esa reflection of what Christ is to somebody else, ¿verdad? So, enseñar es una cosa preciosa. Yo cuando me crecí, estaba creciendo, yo quería ser pelotero y quería ser arquitecto, ¿verdad? Dios mío. Y No vayas a ser y pelotero. ninguno fue, ¿verdad? Y ahora el hijo mío es pelotero ahora, ¿verdad? Dios mío. So, Alaba. that's a good thing. Pero lo que Dios puso en mi corazón es enseñar, y nunca en mi vida I would have thought that God would have placed me as a teacher. Wow. Y yo ahora yo le veo, ¿cuántas veces yo le he hecho tanto daño a los maestros míos anteriormente? Ahora yo soy que estoy pasando por la misma cosa, ¿verdad? Enseñando. Pero que Dios nos pasa por el proceso para que nosotros abremos los ojos, ¿verdad? So, para enseñar hay que ser estudiante. Y para que podamos arrepender a una persona, yo soy old school también. Yo tengo 21 años, ¿verdad? Pero soy old school, ¿verdad? Pero yo me quedé en 21. ¿Verdad? So, en mi edad, yo soy old school. Yo me crié en la iglesia que son rajatabla, tú sabes, fuego, chispa, candela, ¿verdad? Falta el velo. Le falta el velo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en la iglesia, en los servicios? Yo fui parte de muchas veces de eso, que fui arrepentido hasta mi papá enfrente de mucha gente por cabezón, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cómo eso afecta a la persona? Verdaderamente, ¿cómo eso puede afectar a la persona si tú la llamas afuera, in front of the whole church, right? And how could that bring church hurt? And all that stuff starts bringing a lot of things that become the domino effect. Lo que Dios siempre ha sido, lo que Jesús nos enseñó, el principio es cómo hacer las cosas correctamente. Si hacemos como Jesús lo hizo, lo vamos a tener, we're going to have a positive reaction to our actions, ¿verdad? Amén. So, así, si nosotros cogemos como enseñanza, si Jesús mismo no le tiró all the things in her closet outside to everybody else and only spoke to her, we should learn from that himself. Amen. All right, that's it. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Una de las cosas otro punto que él dijo también, pastor, es la reprensión. Hay otra forma de reprensión y se llama la reprensión del Espíritu Santo. Wow. Pero déjame algo para el otro martes. No, pero no ese es el tema que él dio, no, lo mío viene aparte. Lo mío. La reprensión del Espíritu Santo Fluye. es la reprensión
más avergonzosas que puede haber en un cristiano que no está viviendo bien. Wow. Yo he visto con mis ojos la reprensión del Espíritu Santo. Escuchen bien. Yo he visto gente que han pasado adelante y se hacen pasar que tienen el Espíritu Santo. Y yo le he visto cómo Dios la ha restrayado contra el piso. Una vez una señora se hizo pasar tanto por el Espíritu Santo que desde allá de atrás Dios la trajo a arrastrar hasta el altar. Y dice ella, y nunca se me olvida, que lo que ella estaba sintiendo era como que si alguien le estuviera dando como 7 golpes en la cara. Wow. Yo he visto con mis ojos, y cuando digo que lo he visto con mis ojos, porque todos los que estamos aquí hemos crecido en una iglesia no rajatable, una iglesia que vivían la palabra correctamente, que tenían descendimiento y podían decir, mira, estás así, mira, vas a ver lo que Dios te va a hacer. Y yo he visto gente que dentro de la iglesia, que vienen, alzan la mano, adoran a Dios, pero afuera cuando entran, pastor, están fumando vacíos. marihuana, Más seco que un palo de bambú. están bebiendo, están fornicando, ministro, o están adulterando. Y me acuerdo que ese día había un predicador, diácono, y nunca se me va a olvidar, que le dijo a 2 jóvenes, ¿dónde ustedes vinieron? Y le mintieron al predicador. No, nosotros adorar al Señor. Mentira, tú estabas fumando marihuana afuera. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Y nunca se me olvida que aquella presencia cayó tan fuerte que la reprensión que aquellos 2 muchachos eran que se metieron en el toile, metía la cabeza entre el toile y la sacaba. Wow. Otra reprensión que he visto es que cuando Dios no juega, porque hay que hablar bien claro lo que es la reprensión del Espíritu Santo. Uno que estaba tratando de coger, y como que si cogió el bautismo del Espíritu Santo, se empezó a trepar en la banca. ¿Y qué pasó? Vino un carro y le pasó por encima. Wow. Se quedó sin pierna. Dios mío. So, cuando hablamos de reprensión, como dijo él, y me encanta, diácono, porque usted lo mencionó, David especialmente, esa es una manera donde Dios reprende a la persona, al creyente, porque la represión del Espíritu Santo es más para el creyente que para el mundano que está entrando. Amén. So, a veces tenemos que examinarnos cuando verdaderamente si estoy sintiendo la presencia de Dios, si verdaderamente estoy viviendo lo que estoy sintiendo. Porque a veces decimos, oh, mira, Dios santo, gloria a Dios. Y cuando estamos por fuera, estamos yendo a la discoteca, veniendo el esqueleto. Dios mío. Alaba. O cuando vamos afuera, nos vamos y nos tiramos un cigarrillo, una marihuana en el parque. Ajá. Es algo bien, bien terrible. Por eso lo encontramos en la Biblia. Por eso que bueno leer Ananías y Zafira. Le mienten al Espíritu Santo. Y por mentirle al Espíritu Santo caen muertos. Una represión del Espíritu Santo que le costó la vida. Entonces, la mentira, tú mentir al Espíritu Santo, trae consecuencias como esa. Por eso yo no lo he visto, pero tampoco me río. Porque está en la Biblia. Ananías y Zafira le mintieron al hombre de Dios. Y pensaban que se le iban a lucir con la de ella. Y como dijo Pablo, porque pusiste en tu corazón a mentirle al Espíritu Santo, aquí están los que sacan al marido tuyo, también te venían a sacar a ti. Muerta, pan, Y la cuestión, pastor, que para el apóstol Pedro le dio la oportunidad a la esposa a que dijera la verdad. A los 2. No, a él fue primero. A él Pero, no se le dio. Entonces le dijo, ¿qué tú hiciste con lo que tú vendiste? mintieron. Y entonces ellos lo que hicieron es que cogieron una cuarta parte de lo que ellos vendieron y después fueron frente al apóstol Pedro a decirle, hemos vendido y los vamos a entregar todo. Mentira, cuando tú lo escondiste la mitad de ellos, Dios tú no mío. lo estás entregando todo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la mujer y me encanta porque la mujer se le está dando una oportunidad a la esposa a decir, ¿qué pasó con esto? Y ella, pues mintió. Y me encanta lo que le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué mentiste? Ahora mismo te va a pasar lo mismo que te pasó a tu marido. O sea, le di una oportunidad, pero ella no la aceptó.
Entonces, es importante, yo sí, ¿verdad? He podido ver la manifestación del Espíritu Santo reprendida. Y no dice, es mejor, escuchen esto, es mejor que yo caiga en la mano de un hombre que en la mano de un Dios vivo. Mm, Dios no puede ser burlado. para nada. Todo lo que tú haces se ve. Todo, absolutamente todo. Right. Ahora, pero si tú eres sincero de corazón y tú te vas delante de Dios y le dices, Señor, estoy así, ya es otra cosa, ya es algo que tú estás batallando espiritualmente. Pero no levante la mano y diga, ay, yo siento a Dios, o como dijo el diácono, oh, yo te voy a prever. Mira, cocho. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso